Nos encuentran en Facebook y Twitter. Nuestro correo es filosofoignoranteradio@gmail.com. Volvemos en el Filósofo Ignorante de hoy. Estamos conversando con Gustavo Pereira en este segmento de Venga y Atrévase a Soñar y pensamos juntos, ¿no? Y juntas una sociedad ideal, tal vez. Andamos por ahí caminando en esos caminitos. Sí, y Gustavo hablaba de que, bueno, de que hay determinadas condiciones materiales que son necesarias para lograr condiciones para intentar ser felices. Es decir, son esas condiciones, esa materialidad no te otorgará la felicidad. Las instituciones no pueden otorgarte la felicidad, pero sí pueden establecer determinadas condiciones. Y decías, Gustavo, por ahí, que esta es una tesis liberal. Sí, bueno, algo que puede sorprender a cierta audiencia hoy. Lo primero es que en este momento verugo que tenemos, yo quiero aclarar que estoy en un sueño, podríamos decir, de muy corto plazo. Bien. ¿Sí? En un sueño prácticamente inmediato. Sí. Capaz que pensando en cómo debería ser un futuro gobierno de Uruguay. ¿Sí? No en una cosa como más a largo plazo. Y que, bueno, principalmente por la situación de injusticia que podemos constatar en nuestra sociedad, empezamos con esto, ¿no? Que sería este proyecto, estas condiciones mínimas que coinciden con una perspectiva liberal que ha sido defendida por algunos filósofos muy, muy importantes, como John Rawls o Ronald Dworkin, y que se diferencia de eso que se conoce como libertarismo, ¿no? Principalmente por la forma en que se entiende la libertad, claro, que el libertarismo la entiende como una libertad de no interferencia, mientras que en el caso de estas perspectivas liberales o liberales igualitarias, la libertad no solamente es una libertad de no interferencia, sino que también es una libertad en la que se garantiza la posibilidad de tomar parte en la vida de la sociedad. Y ahí eso de tomar parte en la vida de la sociedad, yo creo que es lo que nos puede permitir ir un poquito más lejos, no algo tan inmediato como esto que planteaba, o algo un poquito más ambicioso, y es que para poder tomar parte en la vida de la sociedad tenemos que tener suficiente autorrespeto, ¿sí? Y tenemos que tener también suficiente autoestima. Eso lo que requiere garantizar autorrespeto, autoestima, autoconfianza en general, es que la sociedad no sea fuertemente desigualitaria. La desigualdad social tiene un impacto sumamente negativo en cómo nos autopercibimos, porque percibimos a unos como privilegiados y a otros como no. Esto no quiere decir que no sea posible la diferenciación, pero la desigualdad debería tener, al menos en mi sueño, debería tener un límite. ¿Sí? La desigualdad permitida tendría que estar limitada. No estamos hablando de una igualdad material estricta, no, sino que hay ciertos principios de diferenciación que darían lugar a una desigualdad que sí tendría que tener determinados límites. ¿Muy bien? En la clase, profe. Sí, claro, porque podemos pensar que las decisiones que tomamos, ¿sí? Que los trabajos que elegimos hacer, qué tan demandados son por los otros y demás, bueno, van a generar diferencias. También el esfuerzo que queremos, cuánto queremos trabajar, ¿no? Cuánto ocio queremos tener, también son como elementos legítimos para establecer diferencias sociales, pero hay otras que son inadmisibles. ¿Sí? Y bueno, por supuesto, un mínimo suficiente por debajo del cual nadie debería caer, una diferenciación justificada en estos términos y un límite a la diferenciación económica. Porque también aquí podríamos pensar en una justificación, hay como varias justificaciones, pero una podría ser la de la democracia misma, ¿sí? Es decir, alguien que tiene un gran control de medios, ¿sí? de riqueza, tiene una capacidad de intervenir en los procesos políticos que no tienen los demás. Entonces no es un igual ciudadano. Es muy simple eso, ¿sí? Por ejemplo, yo pongo
algunos ejemplos siempre, no lo voy a poner ahora porque nombro a una persona en particular, pero bueno, un gran empresario, un dueño de un conglomerado industrial, pensemos, tiene una capacidad de influir en el proceso político que no tengo yo. ¿Sí? Entonces simplemente entre este empresario y yo no tenemos una condición de igual ciudadanía. Eso es lo que debería preservarse, la democracia debería preservar esto. Y también, esto es bien interesante, esto es un argumento liberal. Claro. ¿Sí? Esto lo dice John Rawls en su último trabajo, previo a su muerte. Entonces, esto me parece relevante. También creo que, avanzando un poquito más en la ambición, esa condición de ciudadanía nos debería permitir decidir qué es lo que queremos producir, cómo queremos producir y qué cargas nos vamos a otorgar mutuamente. ¿Sí? Entonces también hay ciertas formas de producción, ¿sí? Que de ciertos bienes con lo que tendríamos que poder decidir entre todos. Y también ciertas formas de llevar adelante esa producción, condiciones materiales, ¿no? Me pongo en abogado del diablo y te pregunto, ¿cómo se llevaría eso con la economía de mercado? Porque en esto de que estás pensando no a larguísimo plazo y no, tal vez no tan utópicamente. Una utopía real. Muy Rawls, nuevamente. Estaríamos pensando en una economía de mercado, pero que tendría que toparse con estas condiciones. Y en ese sentido, ¿cómo lo pensás? Bueno, yo creo que serían regulaciones que podríamos tener. Mejores regulaciones que las que tenemos ahora. Y que esas regulaciones, al menos en la historia, han ido penetrando, ¿no? Toda la legislación laboral es algo que no existió siempre, que los trabajadores pasaban condiciones infrahumanas, ¿sí? de explotación y de destrucción de su condición humana en el trabajo, que fueron progresivamente transformadas, y podríamos llegar a pensar en algo así como a la vez que se mejoran las condiciones materiales, de una democracia en el trabajo. Que en algunos contextos esto se lleva adelante y es un beneficio para las empresas. El poder dialogar, el poder tener instancias de deliberación con los trabajadores, que son los que conocen el proceso, que muchas veces ven cosas que no ven el gerente o el dueño o el empresario, y que creo que podría ser algo sumamente positivo. Hay pequeños experimentos sociales y que incluso en Uruguay me parece, no voy a mencionar donde creo que se hace, pero porque creo que no tengo una información muy precisa, pero creo que hay cosas de este tipo. Pero pensémoslo simplemente en un pequeño taller, ¿no? En una pequeña empresa donde está el dueño del taller y tiene, no sé, 2 oficiales y 3 peones. Bueno, los oficiales dialogan con el dueño. Es un par. Y eso va en mejora de la dinámica de la pequeña empresa. Eso lo podemos replicar a un nivel mayor o tratar de estimularlo, tal vez no con una legislación que sea un corset, ¿no? que encorsete a la actividad, pero que sea algo que la sociedad vaya indicando que ese es un buen camino. Entonces eso yo creo que podríamos pensarlo también, las inversiones, ¿no? Las inversiones hay algunas que son altamente cuestionables, y el argumento del empleo no puede ser el único argumento posible para recibir inversiones. Claro. Porque si viene una industria armamentista y genera, no sé, 200.000 empleos, ¿qué hacemos? ¿Sí? Entonces, o industrias reñidas con la ecología, etc. Sí. Y con la destrucción del hombre. Claro. Sí, es un principio elemental, ¿no? Entonces, creo que este tipo de regulaciones me parece que van en ese sentido de una utopía real. Y también, en clave de una utopía real, están esas cosas, esas medidas que son un poco más conocidas, como la renta básica, o también el empleo garantizado por el Estado, donde a mí esta medida me atrae mucho también, ¿no? Me atrae más que la renta básica. Ahora capaz que charlamos un poco más de eso. Pero que es una medida en la que el Estado asume el rol de empleador. ¿Sí? Todo ciudadano
que esté en condiciones de trabajar y que no pueda hacerlo a través del mercado, va a tener en el Estado un programa que le va a permitir, bueno, tener un trabajo y de esa manera solventar su vida. No es nada nuevo, Uruguay ya lo hace, Sí. lo ha hecho durante décadas, Uruguay trabaja jornales solidarios, las intendencias lo hacen. Tal vez Sería estás pensando en otras condiciones materiales, Sí. de mejor salariales, remuneración, digamos. Sí, exacto. pero también yo creo que podemos pensar esto así en el terreno así utópico real, haciendo trabajar la medida con las empresas, con las pequeñas empresas, ¿no? En este taller que estábamos mencionando recién, ¿no? Tiene 2 oficiales el dueño, bueno, y no puede contratar a un tercero porque, bueno, no le da, tiene una rentabilidad mínima, una rentabilidad razonable, es una buena pequeña empresa, y él quisiera crecer y necesita un tercer oficial. Bueno, el Estado lo puede apoyar en eso. ¿Sí? Es decir, el empleo garantizado por el Estado no es que todo el mundo vaya a barrer parques, sino que también podemos utilizarlo, pensarlo como un dinamizador de la economía. Claro. Y me encantaría escuchar algún candidato mencionar esto. Me encantaría. Sí. Y de hecho hubo una investigación en el Instituto de Economía muy buena sobre este punto, comparando las 2 medidas, ¿no? La renta básica y el empleo garantizado por el Estado. Yo me ponía, ay, capaz que te corté, No. Gustavo, pero me ponía a pensar cuánto de este Atrévase a Soñar puede ser insumo para algún, para algún ejercicio político concreto de programa, por ejemplo, porque aparte, hoy, Gustavo, yo me quedé con esa duda, capaz que me salgo de tema, pero ¿por qué definiste tu deseo a corto de esta sociedad ideal a corto plazo y no más allá? ¿Por qué tomaste esa decisión? Que está buenísima, pero... Creo que es porque me preocupa mucho. Te preocupa. Pero también tengo algo de la vieja militancia, que pensábamos, bueno, una sociedad a largo plazo, sin clases, una sociedad socialista, al menos en el espacio con el que yo me identificaba, no era el socialismo, luego una sociedad sin clases, ¿no? En ese recorrido marxista tradicional, y la historia de alguna manera nos ha ido demostrando que capaz que algo importante, interesante, es pensar en diseños institucionales a mediano plazo o a corto plazo. Y sobre todo eso, pensar en diseños institucionales. A Gerald Cohen cuenta, es un filósofo marxista, que un economista, un amigo, le hizo justamente esta pregunta. Él le decía, bueno, lo que nosotros vamos a hacer es una sociedad donde el hombre no explote al hombre, una sociedad sin clases. Y él le dice, bueno, perfecto, pero ¿cuáles son los diseños institucionales que eso supone? Esa pregunta para mí es crucial. Y claro, lo primero que tenemos que hacer para pensar en esos diseños institucionales es tal vez ver cómo podemos ir avanzando hacia ahí, ¿no? Desde donde estamos, cuál sería como el siguiente escalón, o los siguientes dos escalones o 3, qué es lo que no estamos dispuestos a perder en ese proceso. Y después, hacia donde vayamos también es algo como bastante incierto. Yo creo que la historia nos ha enseñado a ser como bastante, al menos a mí, ¿no? Bastante más modestos de lo que pensábamos en otro tiempo. Sí. En ese diseño institucional que tendría esta sociedad veruista, vamos a ponerle ese nombre, ¿qué rol le asignarías a la sociedad civil? Porque de alguna manera vos le acabás de dar un rol al Estado, en asegurar una serie de mínimos y una serie de condiciones, pero dado que te estás apoyando fuertemente en la noción de democracia y además en la noción de participación, imagino también algún rol de la sociedad civil en este diseño. Sí, creo que la sociedad civil tiene la función de alimentar los reclamos de la sociedad, ¿no? De ser como una fuente donde se articulen distintos reclamos sociales, que comiencen a hacerse visibles y que incluso en las versiones
como más optimistas, puede llevar a un procesamiento primario de esas distintas posiciones, ¿no? También la sociedad civil es como, podemos decir, un espacio de protección de ciertos valores democráticos, ¿no? Bueno, comenzamos el programa, ¿no? Refiriendo a algo de ese tipo, ¿no? Donde en nuestra historia reciente, tenemos a la sociedad civil protegiendo derechos fundamentales. Exacto. ¿Sí? O sea, esa idea de dignidad de la que hablamos está ahí, ¿no? Fue defendida por familiares y no por el Estado. Exacto, en su momento. Exacto. Entonces, creo que ese es un rol democrático que en determinados momentos puede ser muy intenso, pero que en otros simplemente puede ceder y puede simplemente ser parte de la reproducción de la sociedad. Pero me parece que hay situaciones, en particular las de riesgo, las de el temor de pérdida de cosas fundamentales, como puede ser el medio ambiente, los derechos humanos, el Estado en Uruguay, ¿sí? Pienso en el plebiscito de las empresas públicas hace años, donde la sociedad se articula y lo protege, ¿no? La sociedad civil. Entonces yo creo que tiene como un rol central, un rol muy importante en la vida democrática. Es también como un espacio en el que aprender a ser ciudadano, en el que se desarrollan dimensiones de la ciudadanía, al menos en las mejores circunstancias, es donde aprendemos a argumentar, donde vemos los límites de nuestra libertad, la idea de respeto, cómo tenemos que llevarla adelante, en fin. Creo que para la idea de democracia que está supuesta en esta sociedad beruguista, la idea de sociedad civil es importante, ¿no? Y también es como un espacio en el que pueden desarrollarse virtudes cívicas, ¿sí? No solamente en las instituciones formales, sino también en la sociedad civil. Definitivamente creo que todos conocemos ciudadanos virtuosos en el barrio o en distintas asociaciones que nos permiten pensar que también es como una instancia de protección de la democracia. Y ahí hay otro, volviendo a sacar la aguja y el hilo, ¿no? Otro link con lo que hablábamos al principio de Danubio, los clubes, los derechos humanos. Exacto. Y los desaparecidos, como desde la sociedad civil, es decir, desde los clubes deportivos, se puede promocionar la virtud cívica, o en este caso una serie de valores que asociamos a virtudes cívicas. Ahora, casi para ir cerrando y yendo a un terreno que Patti seguramente maneja mejor que yo, parece que también en esta sociedad beruguista y en esta sociedad civil también hay algo donde los medios de comunicación tienen un rol para jugar, y lo decimos desde esta casa que queremos mucho, que es Unier Radio. Parece que en esa sociedad de Gustavo sigue el filósofo ignorante al aire. Bueno, eso es importante. Me lo confirmó recién. Eso es importante. La sociedad civil va a reclamar condiciones materiales para ello también. Perfecto, me parece muy bien eso. Pero además en un momento donde hay esto, ¿no? Hablar de esto en un momento donde hay una nueva ley de medios discutiéndose, que parece estar un poco reñida esa nueva ley con la sociedad democrática que vos estás pensando. Entonces, imagino también ahí que algo debes estar pensando respecto a los medios de comunicación. Sí, los medios tienen un protagonismo central en todas las democracias, ¿no? Y tienen también un ejercicio significativo del poder. Eso es una trivialidad lo que digo. Entonces, una de las cosas que tendríamos que tratar de garantizar en estas sociedades idealizadas es como una dispersión de ese poder, ¿sí? De las distintas formas de poder, ¿no? Cuanto menos concentración, mejor. Del poder económico, del poder que ejercen los medios. Pero en el caso de los medios, porque esa dispersión del poder lo que asegura es que el procesamiento de la información, la construcción de la opinión pública, en fin, la forma en que se procesan las disputas, sea equitativa. ¿Sí? La equidad es un valor central, articulador de una sociedad justa, y los medios deben regularse
por ese mismo principio. Entonces, tanto en el control como propiedad, ¿sí? Como en el ejercicio de la actividad, bueno, sería crucial garantizarlo en términos equitativos. Pero también hay algo que para mí es importante, además de los medios, y esto conecta un poco con lo que decíamos de la sociedad civil, pero no algo, no con el rol educativo en la democracia, no, o el rol que tienen en la democracia, es el rol del periodismo. ¿Sí? Que el periodismo, además de los medios están los periodistas, la forma en que hacen periodismo, la forma en que comunican, que creo que es crucial, ¿no? Hay algo así como una ética del periodismo que por suerte lo podemos ver en muchos, y lamentablemente también podemos no verlo en muchos. Entonces una sociedad democrática justa, que en esta utopía real podemos pensar que por lo menos va a ser una sociedad justa, deberíamos tener buenos periodistas, ¿no? Periodistas que hagan buen periodismo, bien formados, con buenos ejemplos, con ejemplos de colegas, es decir, de modelos a emular, que es lo que mejor puede educarnos, que garanticen eso, ¿no? La equidad, el procesamiento de la información justa, que eviten esas cosas que vemos en los últimos tiempos, no sé, voy a decir una palabra que no es muy académica, pero es como una terrajada absoluta, ¿no? Creo que eso Entonces, yo creo que bueno, en una sociedad beruguista no habría lugar a la terrajada. Exacto. Y sí habría lugar, y creo que esto fue un ejemplo hoy, también para los intelectuales en los medios de comunicación. Es decir, creo que los intelectuales tienen que tienen que tener un espacio no necesariamente académico, para poder conversar de otro modo, y no como tal vez sean las aulas, con el resto de la ciudadanía. Nos parece importante eso, y bueno, agradecerte, Gustavo, tu presencia y el planteo de esta sociedad beruguista que convocamos a votar en las próximas elecciones. Supuesto. Estoy tentada a preguntarle qué ómnibus nos lleva a esa, qué boleto hay que sacar para esa sociedad a Gustavo. Bueno, se nos fue el programa, rapidísimo. Se nos fue, y no sé si la canción de cierre elegida es la mejor, o sí, pero bueno, quiero decir, estoy ahí como en una contradicción. ¿Estás porque arrepentido? No estoy arrepentido, pero pasó? de alguna manera Gustavo refirió a esta sociedad como una utopía real. Entonces, bueno, estamos, si se quiere, como a mitad de camino en este planteo, porque nos vamos a ir con Joan Manuel Serrat haciendo Utopía. Muy bien, nos encontramos